tanto en el discurso académico como en el político. Desde el punto de vista antropológico, la expresión relación entre cultura y economía carece de sentido, puesto que la economía forma parte de la cultura de un pueblo. En efecto, la ambigüedad de una expresión semejante constituye el principal escollo ideológico para la Comisión. ¿Es la cultura un aspecto o un instrumento del desarrollo, entendido en el sentido del progreso material? ¿O el objetivo y la finalidad del desarrollo, entendido en el sentido de la realización de la vida humana bajo sus múltiples formas y en su totalidad? Esta cita corresponde al antropólogo Marshall Sahlins. Sigo insistiendo. Hablamos de cultura y advierto un sustantivo que implica todavía una totalidad imprecisa. ¿Cuál es el campo o el terreno en el que se mueve lo cultural? ¿Cuáles sus fronteras sociales, económicas, políticas o académicas? ¿Qué campos son los que se pueden distinguir al plantear su desenvolvimiento? Para la definición de las políticas públicas se hace necesaria su delimitación. Más aún cuando su orientación, si bien ha tenido un paraguas general, no ha servido para desarrollar un marco de intervención claro, y menos aún uno que defina con nitidez sus cauces de financiamiento. Pese a los esfuerzos y a la revolución democrática y cultural, no se ha cristalizado el debate. Persisten las connotaciones de la cultura, de las culturas, o de la cultura de las culturas en la plurinacionalidad reconocida. La necesidad de establecer campos definidos y aclaraciones conceptuales son fundamentales para emprender tareas de su necesaria institucionalización. Sobre todo, ir más allá de su sencilla máscara con que se la confunde y de las etiquetas que los medios de comunicación o el sentido común imponen. ¿Qué cosa? Solo el despliegue artístico en su versión de espectáculo, connotando lo cultural un cúmulo de arbitrariedades que tienen cobertura comercial. En un artículo ya publicado, donde se entrevistó al recordado y querido polvorín, William Aguilar, en 2011, cuando entonces William asumía la jefatura de la unidad de coordinación de los consejos departamentales de culturas del ministerio, cargo inexistente en el actual organigrama, que expresaba qué cosa. Hay necesidad de superar la perspectiva de la cultura solamente como mirada del arte. Es la primera cosa fundamental que con esta nueva forma de ver la gestión cultural se está iniciando. Segundo, dejar de ver la cultura solo como pueblos indígenas. Y tercero, dejar de ver a la cultura solo como folclore o patrimonio. Hay necesidad de integrar todas estas miradas en una sola y tener una mirada holística, integradora, integral. Para más adelante aclarar rutas de gestión cultural, existen miradas muy claras de las autoridades que de pronto en una gestión pueden dar más prioridad al tema del patrimonio, en otras al de la interculturalidad o a la promoción y difusión de las artes. Mucho depende del ministro o la ministra que tenga las funciones. Son características aún persistentes la improvisación, la inexistencia de líneas de acción programáticas, como señalaba Polvorín, sobre todo en los diferentes niveles subnacionales que regulen el marco para su gestión o la administración. Si existen tales líneas, son interpretadas arbitrariamente por las autoridades de turno políticamente designadas. ¿O acaso hay algún concurso de méritos al respecto? ¿Acaso no es lo que ha pasado con el sentido de vivir bien como horizonte estatal y todo el esfuerzo de los planes de descolonización estatales, incluida la agenda patriótica del Bicentenario, con un horizonte que persigue el sendero liberal de no intervención en el campo desde la gestión pública? La legislación cultural boliviana sigue siendo laxa aún en las funciones básicas que ha conllevado controlar y reglamentar la actividad en América Latina. Fomento a la creación, es decir, formación artística, plantear concursos, establecer premios como el Eduardo Avaroa, proteger el patrimonio, el establecimiento de museos, sitios arqueológicos, reconocimiento de inmuebles patrimoniales y reverdecer, en este caso, de las fiestas. Y el tercer ámbito sería la divulgación cultural, que es la lógica de los shows, las publicaciones, los conciertos, las campañas, ¿no? Y toda la intervención en los medios de comunicación. El actual Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, que ha cambiado su denominación en la última gestión presidencial, claramente ha resaltado acciones en los ámbitos de descolonización, de despatriarcalización, de lucha contra toda forma de racismo y discriminación,
promoción de las expresiones artísticas de los pueblos indígenas originarios campesinos y tentativas de visibilizar el legado patrimonial ancestral como horizonte civilizatorio. Y estas acciones están bastante bien resaltadas en este plan. Lo incalculable. Tras la imprevista sucesión presidencial de noviembre de 2019, cuando el gobierno transitorio, coincidente con la pandemia del coronavirus, sostuvo la irónica frase del gasto absurdo para degradar la tuición de antes que nada un campo de sentido que había sido posicionado en virtud de la coherente concepción de la revolución democrática y cultural. Si el gasto está entendido en términos básicos como una emisión o un pago financiero sin retorno por la acreditación legal sobre un bien o un servicio, la inversión implica la posibilidad del retorno de esta emisión del pago. Entonces, el problema es conceptual. ¿Qué entendemos por este retorno o no retorno académico, económico? Gasto o inversión. Es un lugar común señalar que las culturas, la cultura, la educación, las educaciones, la formación moral e intelectual, artística, científica, o lo relacionado con las humanidades, probando diferentes tipos de clasificaciones, no sea un gasto. Quienes se encuentran en este ámbito y reportan su práctica, ya sea con lucidez o con tesón, no van a señalar jamás su inconsistencia, menos todavía su inutilidad. Cuestionando formas clásicas de visión, van a advertir que la idea es más importante que la materia, que los sueños son más claros que la realidad, aunque la ficción sea siempre un remedio de la realidad, y que ésta siempre la supera con creces. Más allá de las precisiones cualitativas enunciadas como proposiciones filosóficas o sobre las opiniones bien versadas que se fundan en rigurosos análisis manifestando su importancia y valor, las adjetivaciones que la lengua española, esta por encima de otras, por ejemplo, se luce cuando persigue la definición de las prácticas culturales, ¿no? Adjetivando como, por ejemplo, es una expresión inmarcesible, es un legado inmensurable, tiene una riqueza deslumbrante, o el común es una obra de incalculable valor. Así se definen los modos de vida, el cultivo de las expresiones artísticas o el legado patrimonial, sea natural, material o inmaterial. De hecho, estos tres ámbitos, las expresiones artísticas, el legado patrimonial y el modo de vida, en su complejidad han caracterizado el mapa de lo que contemporáneamente se reconoce como lo cultural. Acá advierto esta definición de Apaduray, que no habla de la cultura como un sinónimo, sino precisamente como una adjetivación. Por ello, el posicionamiento de valor de los bienes y servicios culturales difícilmente calza en el juego de las regulaciones comerciales. Más allá del análisis en torno a considerar si es un gasto o una inversión, habrá que advertir la viabilidad clásica que en términos tradicionales de la economía marxista defina sus patrones en relación al valor de uso o a su valor de cambio. Entonces, si algo carece de valor preciso y concreto, su administración permitirá encontrar una progresión de fórmulas económicas que controlen su intercambio. La tangibilidad. La tangibilidad, la concreción de las expresiones culturales en sus posibles soportes materiales lo ha logrado. En el flujo de la circulación de estos bienes, se ha reducido su valor de cambio a sus condiciones mercantiles y de producción. Por ello, el costo de un bien se reduce al proceso de transformación y circulación utilitarios, tomando como base material, sea el papel, el lienzo, el plástico, la madera, el metal o cualquiera, es decir, un bien cultural se vuelve una mercancía. Y el 1% para el sector, dicha no sé. En 2016, en la inauguración del segundo Congreso Culturas en Movimiento organizado por el colectivo Telarte, bajo una convocatoria abierta, el entonces ministro de Culturas y Turismo se mandó un lapsus que reflejó las taras de todas las consideraciones de imprecisión ya sostenidos anteriormente, argumentando la demanda de la asignación presupuestaria para el campo cultural
cultural que está basada